Bienvenidos a una edición más de Dinero y Negocios. Les saluda Ana Luisa Ochoa y me da mucho gusto contar con su presencia esta noche. Hoy hablaremos de un tema que es verdaderamente fascinante y con el cual básicamente la mayoría de nosotros despertamos, el café. Y para hablar del café estamos con Lu Villegas, director de Calufe, una empresa que nació hace 35 años y que a lo largo de su historia se ha ido reconvirtiendo hasta generar una nueva industria del café en México. Lu, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ana Luisa. Muy bien, afortunadamente. Gracias por la invitación. No, al contrario, qué gusto saludarte y qué envidia que te encuentras allá en Córdoba. En el solecito cordobés ahorita. Qué bueno, qué rico. Oye, Lu, a ver, platícanos, hace 35 años nació Calufe. Correcto. La empresa se funda hace 35 años, principalmente con una fábrica. Esta fábrica, pues, hacía panes, hacía galletas, hacía licor, unos chiclosos en aquel momento. No se acostumbraba en aquel momento a hacer dulces con sabor a café. Entonces, en aquellos momentos, la industria pasaba por un mal momento en los precios internacionales del café. Entonces, a mi papá y a mi mamá en su momento se les ocurre darle un valor agregado al café que en aquel momento no valía tanto internacionalmente. Entonces, usan este café y empiezan a generar valor agregado a través de estos productos de consumo, y se comienzan a vender en Córdoba, que en aquellos ayeres pues solamente había muy poquitas cosas que llevarse de Córdoba, café y algunas otras cosas que eran típicas de aquí. Y así es como empieza esa tradición, así es como empieza esta industria. Por ahí un maestro, un gran maestro mío de marketing, alguna vez nos hizo el favor de decir en algún medio de publicación que Calufe no solo había hecho estos productos, sino que Calufe había sido el pionero de esta industria que en su momento no existía. Así es, ustedes empiezan a darle un valor agregado al producto que obviamente lo enriquece y le da una visión totalmente diferente, ¿no? Y de ahí vamos a otro tema. ¿Cómo empieza el esquema de franquicias? ¿Cómo empiezan, cómo salen de Córdoba y empiezan la expansión hacia otros destinos? Yo creo que como se da de forma natural, Córdoba es una ciudad de paso, entonces mucha gente que venía de Ciudad de México nos visitaba en el puerto de Veracruz, pasaba por Córdoba, porque era una ciudad, sigue siendo una ciudad muy bonita y turística, pasan aquí a quedarse un par de días y después llegan al puerto. Entonces, toda esta gente que venía del centro del país compraba esto y lo llevaba a regalar hacia sus ciudades. Y así es como nos empiezan a conocer en algunos otros lugares. Nosotros damos ese segundo paso hacia las cafeterías y es ahí en donde comienza el verdadero interés en ponernos a la orden de las franquicias, porque nuestros clientes nos preguntaban, oye, yo quiero poner una franquicia, a lo mejor una cafetería con sus productos en Ciudad de México, en Puebla, en algunos otros lugares. Y así es como empezamos a sospechar esta expansión que siempre se da de forma en espiral, ¿no? Primero de forma local, regional, después a los estados aledaños y pues ya estamos en algunos otros estados un poquito más lejos. Oye, a ver, pero hemos platicado mucho de cómo empezó el proceso, la reconversión, pero no hemos hablado de los productos. Y es que la verdad vale la pena platicar un poco de cómo empezaron, con qué producto y cuál se ha convertido en el producto líder, porque además ustedes se han ido reinventando constantemente en el desarrollo de nuevos esquemas, ¿no? Correcto. En aquel momento se empezó con 4 productos, los panificados y los productos que hacía mi papá. En su momento mi mamá era la que hacía los horneados, galletas, panqués, panes, etcétera. Y mi papá fabricaba licor, fabricaba estos chiclosos y algunos otros productos. Entonces es ahí a donde comienza con estos 4 productos. Pero después ya conforme empezamos a tener retroalimentación de nuestros clientes, oye, nos gustaría esto, o qué opinas de aquello, y es ahí en donde nosotros empezamos a recolectar toda esta información
y empezamos a ofrecerle a nuestros clientes los productos que ellos querían. Y hoy tenemos café tostado y molido, tenemos caramelos de café, tenemos muchos otros productos, hemos desarrollado chocolates, hemos desarrollado unos dulces que nosotros los llamamos cordobesos, que son besos cordobeses, con nuestras galletas, nuestros bombones, nuestro chocolate, y está funcionando muy bien este tipo de productos. Oye, y a ver, cuéntame, la expansión salió de Córdoba y empezó hacia qué punto? Principalmente a Ciudad de México, que la gran mayoría de nuestros clientes foráneos eran de Ciudad de México, Estado de México, después llegamos a Puebla, aquí mismo en el estado, llegamos a Boca del Río, a Veracruz, Jalapa, en el sur del país estamos en Campeche, estamos en Ciudad del Carmen, tenemos distribuidores en todo el país, tenemos distribuidores en Tijuana, tenemos distribuidores en el centro, Aguascalientes, tenemos en Mazatlán, tenemos prácticamente cubierto el territorio mexicano, ya sea a través de franquicias o de distribuidores independientes y distribuidores que a su vez distribuyen a otros canales, ¿no? ¿Y cómo es el esquema de negocios? O sea, si yo quisiera participar, ¿cómo empiezo a contactarme con Calufe y cómo puedo desarrollar mi esquema? Nosotros tenemos diferentes modelos de negocio, dependiendo de las necesidades del lugar y también dependiendo de las necesidades del inversionista o del interesado en esto. Entonces tenemos muchos formatos, que puede ser un formato de distribuidor independiente, la persona que quiere vender o que quiere probar algún canal específico en su ciudad, vamos a suponer que sea Mazatlán, alguien compra una pequeña cantidad, nosotros tenemos un programa específico armado para este experimento, y entonces él empieza a hacer sus estudios y de ahí puede seguir hacia el siguiente formato en ese crecimiento. Nosotros ya hemos puesto los escalones muy bien estructurados para que la gente pueda ir creciendo y no brinque del paso 0 al paso 10 directamente. Entonces, obviamente tenemos clientes que ya están muy avanzados en temas logísticos, ya tienen mucha experiencia en empresas. Entonces, a estos clientes les ofrecemos otro tipo de contrato. Entonces, tenemos algunos formatos que han sido desarrollados con nuestros socios abogados en franquicias, socios operadores de franquicias y expertos. Y hemos hecho un gran match entre la operación de Calufe y entre toda esta consultoría que nos ofrecen. ¿Para qué? Para reducirle la curva de aprendizaje a nuestros clientes. Nosotros a lo largo de estos 35 años hemos cometido pues algunos errores, algunos aciertos, y nuestra obligación es hacer su curva de aprendizaje muchísimo más corta y reducir el riesgo de lo que implica empezar un negocio. Pues perfecto. Pues Lu Villegas, muchísimas gracias por esta plática. La verdad ha sido muy reconfortante saber que nuestros productos están llegando de tal manera y con tal calidad a todo el mundo, y además que existe una gran posibilidad de desarrollar esquemas de negocio que pueden llegar a crecer y a avanzar en mercados tan distantes. Muchísimas gracias, Lu. Espero estar en contacto contigo y seguimos aquí en Dinero y Negocios.